Hola, hola chicos, ¿cómo están? No malito de la garganta, así que si por ahí se nos va un gallo, ni modo, lo agarramos y lo tiramos al piso. ¿Va? Denme un segundito en lo que les comparto la pantalla, igual me confirman cuando la puedan ver. Me parece que ya la están viendo. A ver, vamos a dejar esto por acá. Vamos a abrir el chat. Ahí está, perfecto, sí se ve, perfectísimo. Va, denme un segundito. Estoy esperando que cargue algo y comenzamos. Listo. Va. Perfecto. Va. Pues mira, primero que nada me presento, soy José Salido, soy contador público, maestro en Derecho Fiscal, vengo de parte del equipo de GCI Contadores, soy cofundador de esta empresa, de este despacho contable, y pues prácticamente tenemos esta, pues vamos a decirle alianza con Big Global Pro para el tema de poder aclararles a ustedes, poder resolver dudas en temas de impuestos, que usualmente, digo, de entrada los impuestos creo que es uno de los temas que más confusión puede crear, ¿no? Sobre todo en este tema tan nuevo como lo puede ser el tema del comercio electrónico y sobre todo en relación a todos los cambios que ha tenido con esta última reforma fiscal, ¿no? Entonces, de esto venimos a hablar. Venimos a hablar. Yo parto esta presentación como en tres secciones. La primera es teórica, por decirlo de alguna forma, o sea, es vamos a ver y platicar de dónde nacen los impuestos. La parte en medio es un poquito del qué impuestos son los que hay que pagar, perdón. La tercera sección es un poquito de cómo se pagan estos impuestos. Y digo, hay una cuarta parte que ya es más que nada como el recomendaciones y contestar preguntas y respuestas. Tenemos un tiempo limitado para esta presentación, entonces vamos a darle un poquito de prisa y para dar un chancita al final poder responder unas preguntas. Posiblemente no nos alcance a responder todas, a menos que haya muy pocas, pero vamos a tratar de hacer lo posible para poder responder las más posibles, ¿vale? Entonces vamos a empezar, sin más preámbulos. Primera pregunta, ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿No? O sea, creo que todos de alguna forma u otra hemos pagado impuestos, ya se hace porque teníamos una nómina y nos quitaban impuestos, porque hemos tenido un negocio y hemos pagado impuestos, porque vamos al súper y pagamos impuestos cuando compramos las cosas, hay un IVA, etcétera. Entonces, ¿pero por qué tengo que pagarlos? Y la respuesta es muy sencilla, está en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción cuarta, nos dice que todos los mexicanos, tanto por, ya sea si nacimos en territorio nacional y por lo tanto somos mexicanos, o bien somos extranjeros y sacamos una nacionalidad mexicana, pues en ese momento estamos obligados a contribuir a los gastos públicos. Todavía no le llaman impuestos porque estamos, digamos, como tres libros arriba desde que se empieza por primera vez a hablar del tema de impuestos, pero le llamamos gastos públicos. Y estos gastos públicos pueden ser de la federación, pueden ser de los estados, de la Ciudad de México, de los municipios, dependiendo en dónde residas. ¿A qué voy con esto? Hay impuestos federales que todos pagamos en México, como lo hace el ISR, como lo hace el IVA, ¿no? Esos son a nivel nacional. Pero va a haber otros impuestos, como los estatales o municipales, que van a variar dependiendo en dónde vivas. No necesariamente el mismo, por ejemplo, en... Es que aquí, creo que en Querétaro existe lo que es el impuesto cedular. Entonces, por prestar servicios profesionales que requieran de una cédula profesional, hay un impuesto que se tiene que pagar. En Sonora no existe ese impuesto cedular. No se aplica. No lo han querido meter, no ha pasado, pero es un ejemplo. O vámonos al impuesto sobre nóminas, es el impuesto que uno paga cuando tiene contratado personal, ¿no? O sea, personas en nómina. Ahí el impuesto creo que existe en todos los estados de México, pero son diferentes porcentajes. Entonces, aquí es el 3%, me parece que en Baja California creo que es el 3.5%, etcétera. Entonces, el 2 y el 4%, ¿no? En Ciudad de México es el 4%. En Ciudad de México va a haber otros impuestos, etcétera, ¿no? El punto es que dependiendo de dónde residas, los impuestos estatales, municipales o de la Ciudad de México pueden variar. Entonces, en esta presentación nos vamos a enfocar en los impuestos federales, los que sabemos que nos aplican a todos, principalmente en dos que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero es muy importante
hacer hincapié en esto que subrayo en este párrafo. Estos impuestos, estas contribuciones, se van a pagar de manera proporcional y de manera equitativa según dispongan las leyes, ¿no? De cierta manera, y parafraseándolo, el que gana más va a pagar más, el que gane menos va a pagar menos. Todo es proporcional y equitativo. Y eso le da mucha legalidad o ilegalidad a muchos impuestos que con el tiempo se han quitado por no ser proporcionales, por no ser equitativos, ¿no? Como en su momento lo fue el YETU, que era el impuesto empresarial a la tasa única, como en su momento fue el impuesto por depósitos en efectivo, etcétera, entre muchos otros que ya con el paso del tiempo han dejado de existir. Dentro de esta razón, denme un segundito, voy a darle un sorbito aquí a mi café. Sí, porque luego se crea este silencio incómodo y me da vergüenza. Pero bueno, dentro de esta razón que es la obligación, o sea, que tenemos que pagarlo sí o sí, tenemos otro documento que ahora sí es el primer documento que ya nos habla de la palabra impuestos, que es el Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? El Código Fiscal de la Federación, col- eh, vulgarmente, voy a decir que es como la Biblia de los contadores, porque es el máximo documento, ¿no? Va a haber muchos subdocumentos, que si las leyes, que si los reglamentos, que si las reglas misceláneas, que si jurisprudencias, etcétera, pero siempre a final de cuentas, si algo no tiene o no nace del Código Fiscal de la Federación o de la Ley de Ingresos, es ilegal, ¿sí? Entonces, para nosotros el Código Fiscal de la Federación es como una de las mayores autoridades para darle legalidad a otros impuestos. Su primer artículo, en cuanto abres la primera página, lo que nos dice es, a ver, existen personas físicas y existen personas morales. Ambas están obligadas a contribuir a estos gastos públicos, que más adelante les llamaremos impuestos, conforme a leyes fiscales respectivas. O sea, hay tres puntos muy importantes en este único y primer párrafo. Primero, existen personas físicas y morales. ¿Qué significa eso? Ok. Hay dos tipos de entidad jurídica o legal, ¿no? O te identificas como persona física o te identificas como persona moral. Y aquí no es un tema como de los géneros que mucha gente dice, ah, pues me identifico como esto. No. Esto es un tema de legalmente ante la ley que eres, ¿no? ¿Eres una persona física o eres una persona moral? La persona física es la manera más fácil de explicarlo es que eres tú y soy yo. Todos somos personas físicas. Un humano o una persona en el momento de carne y hueso, en el momento en el que nace y hasta que muere, es una persona física, ¿no? Y legalmente así funge como persona física. Una persona moral se vuelve un poco más complicado de explicar, pero a grosso modo es un amigo imaginario. Es algo intangible que vamos con un notario público y le damos legalidad a que esta persona moral existe en un documento que se llama acta constitutiva. Pero al ser un intangible, realmente es un nombre por el cual dos o más personas, bueno, y de hecho hay excepciones, ¿no? Pero una o más personas operan bajo este nombre, ¿no? Entonces, ejemplo, yo y un amigo, yo y mi amigo Sergio, vamos a abrir un negocio. Por cuentas claras, amistades largas, este negocio, pues queremos que sea de los dos legalmente. Nada de que, ah, yo lo estoy operando, pero vamos a decir que es de los dos porque los dos le metimos feria. No. Legalmente va a ser de los dos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Creando una persona moral. Esta persona moral le vamos a poner un nombre, le vamos a poner una duración, vamos a poner quiénes la conforman, en este caso José y Sergio, en qué porcentajes y cómo estamos valuando esos porcentajes. Si estamos 50 y 50, ¿por qué? Porque a lo mejor metimos 10,000 pesos y yo metí 5 y él metió 5 y entonces ahí está, 50 y 50. O a lo mejor él metió 100,000 pesos, pero a mi conocimiento por el tipo de negocio y porque a lo mejor yo ya tengo experiencia en ese negocio, le vamos a dar un valor de 100,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a dividir las acciones? ¿Y en qué porcentajes? ¿Y quién va a ser el administrador único, representante legal o quién va a conformar el consejo directivo de esta persona moral? Entonces, en muchos casos, en empresas chicas, se pone a un administrador único, es una persona que va a fungir como la máxima autoridad en esa empresa, para decisiones, para firmas, lo que sea. En empresas un poco más grandes o con muchos más socios, se conforma un consejo. Y ese consejo, pues, tiene presidente, tiene secretario, tiene vocal, tiene vicepresidente, tiene tesorero, tiene comisario, etcétera, ¿no? Y todos fungen un rol en ese consejo. Y entonces
Ahí cuando se quiere tomar una decisión, cuando se quiere firmar algo, se tienen que hacer asambleas y en esas asambleas se tiene que cumplir con un quórum, o sea que hay un suficiente número de personas para votar una mayoría de votos. Bueno, si se dan cuenta, la diferencia entre una persona física y moral pues es bastante grande, ¿no? De entrada, en una moral va a ser todo más burocrático, hay más firmas, es más costos, cuesta más llevar la contabilidad porque es más compleja, porque es más, tiene que ser más analítica, por lo tanto más extensa, pero también desde crearla tiene un costo ante un notario público y en cambio una persona física no. El día de mañana voy al SAT, saco mi firma electrónica, me doy de alta y se acabó. El día de mañana ya no me quiero dedicar a esto, puedo cambiar mi actividad económica. En cambio, una persona moral no. Desde que vas con el notario, tú le dices, esta persona moral se va a dedicar a esto. Y si ahora me quiero dedicar a otra cosa, tengo que ir otra vez con el notario, volverle a pagar, crear una asamblea donde se cambian las actividades económicas de la empresa. ¿Sí? Entonces, recomendación casi siempre es quedarte como persona física hasta que haya alguna razón válida, o más de una razón, que valide el volverse persona moral. Y pues obviamente lo primero que hay que revisar es que si vas a hacer ese cambio, los costos indirectos que vas a traer por ese cambio, pues son costos que pueda la empresa solventar, ¿no? Segunda parte, lo que está subrayado en rosita. Más, no importa si eres físico o moral, tienes que pagar impuestos, tienes que contribuir al gasto público de diversas formas, ¿eh? La persona física tiene un método de cálculo, la persona moral tiene un método de cálculo. Ahorita vamos a ver más adelante, pero las personas físicas tienen ciertos regímenes a los que pueden acceder, las personas morales tienen otros, ¿no? Entonces, también es un tema de, a veces puede ser más costoso el tema de crear una moral, pero en el tema de impuestos va a ser mucho más sentido. ¿No? No siempre. Se tienen que hacer chalecos hechos a la medida. No hay una respuesta general que yo les pueda decir, hagan A, B y C y van a ser millonarios y no van a pagar impuestos, ¿no? Entonces, cada caso es diferente. Y por último, pues prácticamente este documento nos dice que va a haber más documentos, leyes fiscales que nos van a platicar puntualmente acerca de cada uno de estos impuestos que vamos a estar platicando, ¿no? Antes de entrar en este tipo de impuestos que se tienen que pagar, hay una segunda razón del por qué hay que pagar impuestos. Ya dijimos, pues obviamente es obligatorio, pero segunda, creo que hay un beneficio indirecto, el típico, ¿qué gano yo por darme de alta en el SAT? Primero, bueno, dos puntos. Mayor captación de clientes y oportunidades de mayoreo. ¿A qué me refiero con esto? Porque no significa que el SAT te va a traer clientes, ni mucho menos. ¿Cómo funciona el sistema fiscal en México? Para pagar menos impuestos tienes que comprobar gastos, prácticamente. ¿Cómo compruebo gastos? Pues bueno, hay una serie de requisitos, pero el principal de ellos es que tengas factura, ¿no? Entonces, vamos a resumir. Para pagar menos impuestos, necesito hacer gastos, pero estos gastos tienen que tener factura. Vámonos a ir más profundo que eso. Para que mi proveedor me pueda dar factura, ¿qué tiene que hacer? Estar dado de alta en el SAT y pagar sus impuestos. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Si yo quiero que mi cliente vea un valor agregado en mi producto que no tiene mi competencia, y si estoy en un negocio informal, como lo suele ser el de plataformas tecnológicas, que es bien difícil que te den factura, que en plataformas como Amazon, como Mercado Libre, hay mucho competidor extranjero de China, pero que no va a dar una factura y como entra por una importación global, no es deducible para el cliente. El hecho de que nosotros seamos un proveedor mexicano que le puede dar factura del producto nos pone en un valor competitivo. ¿Por qué? A ver, vamos a poner ejemplos. Yo compro un control. Este control vale, por redondear números, 100 pesos. Si esos 100 pesos yo se los pago a un proveedor extranjero que no me puede dar factura, o bien se los pago a una persona nacional pero que no me da factura porque no estaba de alta, yo gasté 100 pesos y al final del mes el SAT me va a cobrar 30% de esos 100 pesos y 16% de esos 100 pesos, o sea, 46% más, o sea, 46 pesos. Tu producto final no me costó 100, me costó 146 porque no me diste factura, ¿sí? ¿Por qué? Porque el SAT va a decir, como este gasto no tiene factura, no es deducible. Por lo tanto, no te sirve para pagar menos impuestos, no se reduce. Entonces ahora me vas a pagar impuestos de esos 100 pesos como si hubieran sido utilidades, ¿sí? Entonces, si yo sí le doy factura, en ese momento, comparado con el caso que acabamos de ver, ya mi producto le costó 46% menos.
aunque se lo vendía a los mismos 100 pesos, por el simple hecho de que yo sí di factura. Aún y si lo tuviera que aumentar, porque a mí me va a costar impuestos que a lo mejor el otro no está pagando, y yo lo vendo a 120 pesos, aún así le está costando 26 pesos menos. ¿Sí? Entonces, ese es el valor indirecto que hay que darle al estar formalizado, que creamos un, un beneficio indirecto al cliente. Y por esto podemos tener una ventaja competitiva. Por lo mismo, oportunidades de mayoreo. Ahora, ya no vamos a centrarnos en un cliente que va a pagar un control de 100 pesos, pero vámonos por la empresa que va a comprar 100 controles. Y ya estamos hablando de 100,000 pesos. ¿Sí? Entonces, no, perdón, que 100,000 pesos. Estamos hablando de 10,000 pesos, ¿sí? O- sí, sí, 10,000 pesos. Entonces, con más razón, esta empresa que busca ventas al mayoreo, que está buscando comprar a más grande escala, pues va a irse con el que factura, porque ya no estamos hablando que me va a costar 40 pesos más o menos, estamos hablando que me va a costar a lo mejor 4,000 pesos más, ¿sí? Entonces, son cosas que, crean o no, muchos clientes sí consideran. Nosotros, por ejemplo, en varias empresas tuvimos que optar compramos mucho en Amazon y Mercado Libre. Y tuvimos que optar por rechazar. O sea, cuando se tiene que hacer una compra, si no se encuentra un proveedor que no sea Amazon o Mercado Libre, no se compra. O tenemos que optar por otro producto, aunque salga más caro. Porque ya nos ha pasado y cada vez es más frecuente que al momento de pedir factura no nos la dan. O bien nos dan una que es un proveedor chino, ¿no? Y entonces, como no tenemos pedimento de importaciones no deducible. Entonces, son ejemplos de cómo sí afecta la toma de decisiones. ¿Ok? Ahora, ya dijimos que pagar impuestos trae un fundamento legal. Entonces, ¿qué pasa si no los pago? Hay multas. Hay todo un título de un chorro de artículos dependiendo la infracción, la multa fiscal. ¿Sí? El más común es por estar dado de alta, pero no hacer la declaración de impuestos. Es la más común. Se me olvidó, se me pasó, lo dejé pasar, etcétera. Ahí la multa es más o menos son 1,500 pesos a 15,000 pesos por obligación no presentada. O sea que una declaración normal tiene dos obligaciones mínimo, que es ISR IVA. Entonces estamos hablando de 3,000 a 30,000 pesos por mes, porque son 12 declaraciones al año más la anual, de hecho son 13. Sáquenle la cuenta, si nos vamos a la mínima, estamos hablando por lo menos de 40,000 pesos por año aproximadamente, ¿sí? Y el SAT te puede multar hasta 5 años. Entonces, ahora 5 por 4, estamos hablando de como 200,000 pesos en la multa máxima, 20,000 pesos en la mínima, ¿no? Entonces, cosas que hay que considerar también. Por último, tenemos el tema de sin problema de bancarización de ingresos e ingresos comprobables. El típico, págamelo en efectivo para no declararlo, pero luego ese efectivo no lo puedo meter al banco. Si lo meto al banco y es recurrente, luego el banco me puede bloquear la cuenta por depósitos que pudieran parecer lavado de dinero. O el típico, quiero sacar un crédito automotriz, un crédito hipotecario, me piden que compruebe mis ingresos, digo que mis ingresos vienen de que tengo un negocio y hay de dos, o me van a pedir mi situación fiscal y no estoy ni dado de alta, ni facturo, ni declaraciones, ni nada, y entonces ahí valió, o me van a pedir mis estados de cuenta, pero mucho de esto lo manejo en efectivo y entonces me afecta para el tipo de ingreso comprobable que me van a manejar, ¿no? Entonces, al momento de estar dados de alta, al momento de estar formalizados, esto ya no es problema, ¿sí? Entonces, cosas que hay que considerar. Obviamente hay otros tipos de beneficios indirectos que podríamos sentarnos y platicar por horas, pero creo que son de los tres principales o más importantes o más recurrentes, yo creo que esa es la palabra, más frecuentes que a los clientes les pasa. Ahora, en México, como les dije, hay muchos impuestos, pero hay dos principales que todos pagamos los que tenemos un negocio. Impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. El impuesto sobre la renta es el impuesto que tú pagas por tus ganancias, ¿no? Dependiendo del régimen, dependiendo qué tanta ganancia, poca, mucha sea, este porcentaje puede variar, no todos pagamos lo mismo, del 1% al 35%, ¿va? Como lo dijimos desde un principio, el que gana más, paga más. Entre más sea tu ganancia, más te vas moviendo en esta tabla de porcentajes, ¿vale? También importa mucho el régimen fiscal que tengas.
Pero ese es el único impuesto, me atrevería a decir, que va directamente anudado a nuestras ganancias. O sea, tú lo que cobras, esto es como tu contribución. Otros impuestos pareciera que vienen de nuestro dinero, pero no. Ejemplo, el IVA. El IVA hay dos formas en que se recauda. Teóricamente el IVA, tú cobras un IVA en tus productos. Si yo vendo este control en 100 pesos, yo te lo tengo que vender a ti en 116, porque 100 pesos lo que lo estoy vendiendo yo y 16% o 16 pesos del IVA que el SAT me pide que te cobre, ¿no? Pero ese no es un impuesto. Bueno, ese IVA yo se lo tengo que dar al SAT, pero no es un impuesto que yo estoy pagando de mi dinero. Lo malo es que mucha gente dice, no, yo no lo estoy vendiendo en 100, lo estoy vendiendo en 116. Llegan los 116, se los gastan y cuando el SAT dice, mis 16 pesos, no los tengo, es que era mi dinero. No, esos 16 pesos nunca fueron tuyos. Siempre los cobraste a través o a nombre de un tercero, que en este caso era el SAT, ¿no? El SAT te dijo, hace cuenta, hazme el paro, yo no pudiera cobrárselo, cóbraselo tú y me lo pasas para acá. Ah, perfecto. Malamente, vemos dinero en nuestra cuenta, en nuestra bolsa, en nuestra cartera. Ah, adiós, ¿no? Entonces, primer error. El impuesto al valor agregado que sí pagamos nosotros es de tus gastos. Pero y aún así aquí hay dos vertientes. Si son gastos que se usan para el negocio, o sea, gastos deducibles, el SAT te va a regresar ese IVA. Es un proceso complicado cuando es por solicitud de devolución, pero el proceso más común es cuánto IVA me tienes que pagar tú de tus ventas que le cobraste a tus clientes versus cuánto IVA te tengo que regresar de tus gastos. Matamos saldos. Si yo te debo 10,000, pero tú me debes 15,000, pues ya nomás págame 5. O si es al revés, yo te debo 15 y tú me debes 10, pues pídeme 5 en solicitud de devolución. Pero es un proceso tardado. Mucha gente mejor los deja ahí y los va usando. Tiene 5 años para usarse ese saldo a favor. ¿Ok? Pero el IVA que sí pagas es el IVA de... eh, a ver, perdón, me confundí ahí un segundo. Se me cruzaron los cables porque vi un mensaje. El IVA que sí pagas es el IVA de tu consumo personal. ¿No? O sea, si ahorita tú vas y, no sé, por ejemplo, ahorita que están muy de moda aquí los escape rooms, si vas a un escape room y, y te cuesta X cantidad de dinero y ahí te cobran un IVA, pues sí es un gasto personal y sí lo estás pagando, ¿no? Ahí es donde tú sí pudieras pagar el IVA, ¿sí? De los gastos que tú hagas para uso personal que no serían deducibles, pues lo estamos pagando, ¿no? Inherente en el precio, no es como que tengo que hacer otra declaración ni nada, ¿no? En lo que me está cobrando el proveedor, pues ahí va un IVA. Ahora, ya hablamos de por qué hay que pagar impuestos, ya hablamos de los impuestos que se pagan. Vamos a hablar rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, de cómo se pagan esos impuestos. Y eso es mediante regímenes fiscales. El régimen fiscal es el método o metodología que vamos a utilizar para calcular nuestros impuestos. Hay varios en persona física, pero hay cinco principales. Tenemos el RECICO o régimen simplificado de confianza. Tenemos el régimen de arrendamiento, régimen general de personas físicas, régimen de sueldos y salarios y por último régimen de plataformas digitales. No necesariamente todos puedes utilizar. Muchas veces sí es muy estricto de que si te dedicas a esto, este es tu régimen, no hay otra opción, ¿no? Pero vamos a platicar rápidamente de cada uno. El reciclo es un régimen exclusivo para pequeños contribuyentes o lo que el SAT llama un pequeño contribuyente, que es una persona física que genere menos de 3,5 millones de pesos al año. ¿Ok? Pero se puede dedicar a lo que sea, actividades empresariales, servicios profesionales o hasta actividades primarias. Régimen de arrendamiento es exclusivo para contribuyentes que se dedican a arrendar bienes inmuebles, locales, oficinas, bodegas, departamentos, casas, etcétera. El régimen general de personas físicas es como el comodín de la baraja. Quien sea puede entrar a este régimen, no hay ninguna limitante. Régimen de sueldos y salarios, pues sí es exclusivo para personas que se dedican a recibir ingresos por sueldos, salarios o asimilados a salarios. Y por último, el régimen de plataformas digitales. eh, Aquí es exclusivo para contribuyentes que se dedican a prestar servicios o vender bienes a través de plataformas digitales. Cualquier plataforma que existe en Internet, José, no. La definición de plataformas digitales para el SAT son plataformas que se dediquen a realizar intermediación completa. ¿A qué me refiero con esto? Marketplaces. Si tú vendes en Amazon o Mercado Libre,
toda la gestión la hace, tú publicas tus productos, pero toda la gestión la hace la plataforma. Es su plataforma, enseña varios competidores que traen mismos productos, el que realiza el cobro es la plataforma, te cobra una comisión y luego te deposita a ti el dinero. Todo lo hace la plataforma. Tú usas el ecosistema. Entonces, ahí hay una una intermediación completa y tienes que estar en régimen de plataformas digitales, ¿vale? Otros ejemplos, Shopify, por ejemplo, no entra en plataforma digital. ¿Por qué? Porque Shopify no es una intermediación completa. Shopify es una herramienta que con más herramientas te permiten crear tu propio tienda en línea, ¿no? Pero vas a necesitar tú conseguir una pasarela de pagos. Shopify te ayuda a montar el ecosistema de poner productos y a lo mejor poner inventarios y lo que tú quieras, pero necesitas la pasarela de pagos que es la que te va a hacer la gestión de cobranza, ¿sí? Entonces, en ese momento no está la intermediación, ni es la página de Shopify, o sea, no están entrando a shopify.com a ver tu producto, ni le están pagando directo a Shopify. Shopify te va a cobrar, claro, pero no por eso está la intermediación. Tú estás cobrando con tu pasarela de pagos, dígase Stripe, dígase Payoneer, dígase Conecta, dígase Mercado Pago, hay muchas otras, ¿no? Y de ahí Shopify te va a cobrar una comisión y te va a mandar la factura y la vas a pagar y lo que tú quieras. Pero no hubo intermediación. Mismo ejemplo, Facebook Marketplace o ventas en línea como en Instagram. Sí, la gente, tú pones tu producto en el marketplace de Facebook, la gente se pone en contacto contigo, pero luego cómo te pagan es punto de aparte, si es en efectivo, transferencia, si tienes terminal, pero ya no lo cobró Facebook, ¿sí? Muy importante entender esa definición. Y vean las palabras clave, chicos. De los 5 regímenes que tenemos aquí, 4 empiezan con la palabra exclusivo. O sea, que está limitado, que es obligatorio. Si tú vendes en marketplaces como Amazon o Mercado Libre, no tienes opción. Tienes que estar en régimen de plataformas digitales. Y entonces aquí viene la pregunta, José, ¿qué pasa si tengo varios ingresos? Dígase, me acabas de decir, Shopify no es plataforma digital, pero entonces yo vendo en Shopify y en Amazon. Ah, bueno, tú tienes que tener una combinación de regímenes. Tienes que tener plataformas digitales para lo que vendas en Amazon y además, régimen general de personas físicas para lo que vendas en Shopify. Oye, José, ¿por qué no puedo tener plataformas digitales y Recico? Ah, porque no son compatibles. La ley nos lo dice. Recico no es compatible con plataformas digitales. Ah, entonces, la combinación es plataformas digitales y régimen general. Oye, José, yo no vendo en Amazon ni Mercado Libre, puro Shopify. ¿Puedo entrar en Recico? Sí. ¿Sí? Porque entonces ya no tienes lo que te está limitando a entrar al reciclo, que es lo de plataformas digitales. Ojo que el reciclo tiene otras limitantes que tendrías que ver si son compatibles contigo, ¿vale? Entonces, aquí está, porque ahorita platicamos más de eso si nos alcanza el tiempo. Y bueno, si ustedes quieren formalizar su negocio, estas son como las cosas que tienen que saber. Del punto 1 al 4 son como las principales, el 5 ya es más como que ahí está en ley, pero muy poca gente le aplica ese punto. Pero bueno, es inscribirte al RFC si aún no lo has hecho, ¿no? Empezar a llevar tu contabilidad, empezar a expedir comprobantes fiscales digitales por internet, como lo son las facturas, o sea, tienes que dar factura de tus ventas, y empezar a presentar tus declaraciones mensuales y anuales. ¿No? Recordemos que en el momento en el que tú te das de alta en un régimen empresarial, empiezan a correr tus obligaciones. Hay que presentar declaraciones cada cierto tiempo. Cada régimen tiene a veces diferentes tiempos, diferentes lo que sea. Usualmente siempre es una mensual. Hay regímenes que no tienen anual, hay regímenes que es bimestral en vez de mensual, etcétera, pero usualmente es una al mes, ¿no? Y bueno, hay otras obligaciones, pero son como las 4 principales. Y ahora sí, la pregunta que mucha gente siempre espera que yo les responda. José, ¿cómo pago menos impuestos? Y aquí les tengo una buena y una mala. La buena es que sí existe una forma de pagar menos impuestos. La mala es que no es como la aguja en el pajar. Más bien se trata de una buena administración y una buena gestión. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nos topamos con clientes que les decimos, a ver, vamos a hacer un análisis de todos tus gastos que tienes. Vamos a hacer un mes la contabilidad, bueno, en el despacho grande, ¿no? Ahorita porque les voy a platicar un poquito de GCI. Hay una contabilidad que se llama contabilidad analítica o contabilidad electrónica y ahí se hace una conciliación bancaria. Entonces necesitamos ver tu estado de cuenta y ver todos los gastos que haces y ver si son deducibles o no, si tienen factura o no. Muchas veces nos topamos con que muchos gastos no pidieron factura, pero sí eran deducibles.
O sea, la naturaleza del gasto sí daba para que hubiera sido deducible, pero como no se pidió factura, ya no se puede hacer deducible. Entonces, muchas veces ese es el mayor problema que tienen los negocios. No aprovechan o no maximizan el beneficio fiscal de los gastos que ya realizan, ¿no? Por ejemplo, costo de ventas o materia prima. Todo lo que tú compras para revender o si compras algo para modificarlo y luego venderlo, eso es deducible. Si rentas un local o tienes una oficina, puedes deducir luz, agua e internet, ¿sí? Activos fijos como celulares, computadoras o coches son deducibles. Gastos de viaje que tengas que realizar para visitar algún proveedor, etcétera, son deducibles. Gastos de ventas, si tienes que pagar comisiones sobre ventas, si tienes que pagar envíos, son deducibles. Gastos de operación, que si tengo que contratar a alguien, que si tengo que comprar papelería, una impresora, tinta, lo que sea, son deducibles. Muchas cosas de estas, usualmente ustedes van a la papelería, gastan en hojas y no piden factura. Y bueno, es que son 50 pesos, José, son 100 pesos. Bueno, pero de 100 en 100 en 100 en 100 en 100 se hicieron 1000, 2000 pesos, ¿no? Ahora, obviamente, hay cosas que sí son para consumo personal, pero que podemos meterlas como gastos de negocio. Les voy a un ejemplo muy bruto o muy tonto. Yo para mi negocio de contabilidad, obviamente tengo una impresora y obviamente imprimo y requiero tinta y requiero hojas de papel y lo que sea, ¿no? Pero vamos a ser honestos. Mi hijo se pone a imprimir dibujitos y también se gasta hojas y se gasta tinta. Y tengo que comprar más hojas de lo normal y más tinta de lo normal. Yo factura también, claro. Aunque no es un mero uso de negocio. O por ejemplo, mi hijo ayer se compró unas crayolas y unos plumones, los deduzco. Material de oficina. A mí el SAT no me va a decir, pues imagínate, pues yo tengo plumones, quise hacer aquí un pizarrón y dibujé y era un calendario de mi negocio. Alégame, ¿no? Hay muchos gastos personales que podemos pasar como gastos de negocio para sacarles ese beneficio fiscal. ¿Sí? Entonces, también lo dejo ahí en la mesa. Obviamente no hay que pasarse de lanza. Usualmente muchas cosas que nos dicen, oye, José, fíjate que voy a ir a la expo ganadera y me compré unas botas, las puedo hacer reducibles. O sea, ahí sí ya está muy... Eres contador y quieres que deduzca unas botas tribaleras. Si tú lo dices, lo hago, ¿no? Pero no es recomendable. Entonces, lo que batalla mucho la gente, o sea, hay que también afrontar el que hay veces que hay que pagar impuestos. Si vas y te compras una bolsa, una ropa para una cena que vas a tener personal, pues es no deducible, ¿no? En cambio, te compras un uniforme, un pantalón es una camisa bordada, una camisola para el negocio, podemos deducirlo como uniforme, sí, ¿no? También importa mucho el cómo estás dado de alta, qué es lo que haces, también maximizar ese conocimiento. Por ejemplo, yo además de ser contador, soy creador de contenido y además de ser creador de contenido, también soy conferencista. Entonces, en base a esa lógica, como creador de contenido puedo deducir muchas cosas si las enseño en un video, si tengo evidencia de que las usé, ¿no? Pero también puedo deducir, por ejemplo, aquí tengo, eh, no sé, no tengo nada a la mano que les pueda. No se me ocurre algo que pueda tener ahorita a la mano que pueda justificar. Pero va a ser una tontería, ¿eh? Pero a ver, tengo esto, por ejemplo. Estos son unos micrófonos DJI que los uso para grabar contenido. Entonces, de creación de contenido, realmente que a lo mucho es muy esporádico el ingreso que gano por ahí, porque casi no hago colaboraciones ni nada. Pero el que lo tenga como actividad económica y el que tenga evidencia de que he generado ingresos de eso, me permite poder deducir esto, aunque esta madre costó como 5000 pesos. ¿Por qué? Porque lo necesito, ¿no? O fíjate, pues me voy a grabar reparando una puerta de mi casa y para eso necesité comprar una cinta Scotch y bueno, me lo voy a deducir. ¿No? O soy conferencista, un traje de lujo de 30,000 pesos, es deducible porque lo necesito para una conferencia. Oye, ¿pudiste comprar un traje de 1500 pesos? Sí, pero pues no me veo bien en un traje de 1500 pesos, un ejemplo, ¿no? El SAT no te puede decir, es que estuvo muy caro, pudiste haberlo hecho más barato. No, 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 pues era lo que yo sentí que necesitaba para ese momento. Pero mientras tenga la actividad que lo justifica, no hay problema, ¿vale? Ahora, nos quedan yo creo que como unos 10 minutitos máximo, entonces voy a aprovechar rápido para enseñarles rápido nuestra plataforma para que vean un poquito lo que hacemos. Y ya de ahí abrimos un espacio de preguntas y respuestas de unos 5 minutitos, ¿no? No voy a quitarles mucho tiempo en esto. Eh, a ver, vamos a compartir otra pantalla. Aquí está.
Va, perfecto. Pues estos somos nosotros somos GSI Contadores, somos una plataforma de contabilidad, o sea, bueno, plataforma de servicios de contabilidad para emprendedores. Somos una opción económica y eficiente para emprendedores como ustedes, en este caso que se dedican al comercio electrónico, y tenemos planes pues sumamente accesibles, desde 299 pesos hasta 869 pesos. Hay que ser transparentes con los precios. Este de 299 es exclusivo para conductores de plataforma. El que ustedes posiblemente les pueda servir es este de 579 pesos, pero aún así es un precio bastante competitivo si lo buscan o lo comparan contra otros servicios similares, ¿vale? Prácticamente el contratar nuestros servicios obviamente te incluye todo el tema de asesoría fiscal, que llevamos tu contabilidad, presentamos tus declaraciones de impuestos, pero también tienes acceso a esta plataforma. Es una plataforma que tenemos vinculada directamente con el SAT, donde puedes ver toda tu información fiscal, regímenes fiscales, actividades económicas, puedes descargar tu constancia de situación fiscal actualizada, tu opinión de cumplimiento actualizada, ver si está positiva, negativa, ver el estatus de tu declaración, si ya la presentamos, si aún no la hemos presentado. Si tienes declaraciones pendientes de pago ante el SAT, o sea, como recordatorios, también los puedes ver aquí. Puedes ver todas las declaraciones que se han presentado y ver obviamente lo que es el acuse y el detalle de toda tu declaración, es decir, el resumen o todo el desglose de lo que nosotros llenamos. Si quieres generar tus facturas, ya no tienes que entrar a la página del SAT, puedes facturar desde aquí sin ningún costo adicional. Puedes ver las facturas que has solicitado y las facturas que has generado a tus clientes o proveedores. Puedes ver facturas al extranjero, puedes subirlas aquí, tenerlas guardadas para futuros usos y pues también puedes agendar una llamada con cualquiera de nuestros contadores a través de cualquiera de nuestros medios, ¿vale? Entonces, la verdad que es una plataforma que funciona mucho, la verdad, como les digo, es uno de los precios más competitivos que hay en el mercado, pero bueno, no les quito mucho tiempo porque, verdad, sé que mucha gente a veces tiene preguntas muy interesantes, muy puntuales. Les recuerdo, vamos a abrir 5 minutitos de preguntas y respuestas. Por favor, no compartan información confidencial. Recordemos que es un espacio público, se está quedando grabado. Esta información la va a ver más gente. No hay que compartir datos confidenciales. Y nomás antes de pasar, o más bien para dejar esta diapositiva en las preguntas y respuestas, les pido de favor si quieren escanear este código QR o entrar igual a nuestra página de internet y ahí tenemos un botón que dice agenda una asesoría fiscal y los va a llevar también a ese link sin ningún problema. Pero aquí pueden agendar una llamada con algún personal de nuestro equipo, puede ser yo o alguno de los contadores de nuestro equipo, la verdad que es aleatorio quien les toca, pero para platicar a veces de problemas más puntuales en los que sí necesitamos información como ingresos, qué otras cosas te dedicas, etcétera. Entonces aquí vamos a responder preguntas generales si es que alguien tiene alguna pregunta general que quiera que resolvamos, pero preguntas muy específicas de situaciones muy específicas sí les recomendaría que se hiciera a través de este medio, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Entonces, tenemos 5 minutitos. Tengo las 10:40. A las 10:45 tenemos que cerrar eh, este sub, ¿vale? Así que soy todo oídos si alguien quiere poner alguna pregunta. Dice Laura. Hola, buen día. Duda. ¿El régimen de plataformas digitales está limitado a 300,000 pesos anuales? Muy buena pregunta y la respuesta general es no. Pero muy buena pregunta y no lo comenté. El régimen de plataformas digitales tiene dos vertientes. Tiene la opción de pagos definitivos o pagos provisionales. Pagos definitivos es una opción o un beneficio fiscal que el SAT pone ahí para los que se dedican a eso, que te dice, si en 5 años, no mentira, bueno, si tú no generas más de 300,000 pesos anuales, puedes elegir pagos definitivos. Es decir, la retención que te haga la plataforma se considera definitiva, ya no me tienes que pagar más. Pero si en cualquier momento rebasas esos 300,000 pesos, tienes que cambiarte a pagos provisionales. Pasa mucho que personas no se acuerdan o no se dan cuenta que sobrepasaron los 300,000 pesos porque no lo están monitoreando, porque la verdad se olvida, ¿no? Y entonces se les olvida cambiar. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿vale? Segunda, no recomiendo mucho pagos definitivos, a menos, por ejemplo, en conductores de plataforma, hay veces que hay unos que sí no los generan y bueno, va a ser constante que nunca los van a generar, ¿no? Entonces ahí sí, por mucho tiempo no tienen que estarlos monitoreando y dices, bueno, quédate en pagos definitivos, te ahorras el costo de la contabilidad, tener que estar presentando declaraciones, etcétera. Pero en ventas de plataforma es muy fácil
que sobrepasen los 300,000 pesos anuales. Porque, a ver, si tu margen es de un 5%, 10%, si vendiste 300,000 pesos en el año, a lo mejor le ganaste 30,000 pesos. Si lo divides en 12 meses, son menos de 3,000 pesos mensuales. Entonces, para que tú estés viviendo de esto, realmente tendrías que estar vendiendo como 2 3 millones de pesos para estar cobrando como unos 40,000, 50,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces es muy fácil que sobrepasen esos umbrales. Y yo les recomiendo que desde el principio opten por pagos provisionales por el hecho de no mal acostumbrarse a no estar revisando, a no estar pidiendo factura. Es muy bueno estar monitoreando y nos pasa mucho en plataformas digitales que como nomás tienes que estar pagando la retención mes a mes, de repente se te va en el año y se acabó y ya no puedes hacer nada y tienes que pagar 100,000, 200,000 pesos pues en la anual, ¿no? Entonces, bueno, existe esa opción. Rara vez la recomiendo, pero es una opción que está, ¿va? Dice Daniel, yo soy chofer de plataforma y acabo de abrir mi página en el Mercado Libre. ¿Puedo continuar con mi régimen 6 o 5? Correcto. Sí, nomás ahora tienes que llenar el apartado de servicios de transporte y además el de enajenación de bienes. Dice Laura, ¿qué régimen sería para mí que solo es para trabajar en e-commerce en Shopify? Pudieras elegir reciclo, tiene sus limitantes, hay que revisarlas y si no, régimen general. Dice Ani, ¿cuánto reduce el impuesto en los productos que vendemos en Mercado Libre si nos registramos en el SAT? No es que reduzca, pero si no completas tus datos fiscales en plataforma como Mercado Libre, me parece que la retención que te hacen es del 36%, que es 20% de ISR, 16% de IVA. Ahora con la nueva reforma, si das tus datos fiscales, la retención de ISR es del 2,5% y la del IVA es del 8%. Ojo, esto no significa que no tengas que pagar más, ¿no? Es la retención que te hace la plataforma. Es como el abono a tus impuestos antes de calcularlos. O sea, si tú calculas tus impuestos y te sale que tienes que pagar 5% de tus ganancias, te retuvieron 2,5, todavía tienes que pagar el otro 2,5. Lo mismo con el IVA. Si tienes que pagar el 16, pero ya te quitaron el 8, pagas el 8. Pasa mucho en plataformas digitales que tienen IVA a favor. También es otra de las razones por las que siempre recomiendo pagos provisionales. Tenemos un cliente, por ejemplo, que por el tema de las retenciones y los IVAs acreditables, cada mes tiene a favor como unos 50,000 pesos de IVA y se lo solicitamos en devolución. No es una garantía y es un proceso que tarda mucho, pero por ejemplo, él está recibiendo ahí un ingreso extra, ¿no? Eh, última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice Laura, si yo genero, supongamos, 15,000 pesos en ventas en Shopify, ¿ya tengo que pagar impuestos? Sí. A partir de 1 peso, uno tiene que declararlo y pagar impuestos. Y también dice Laura, si solicitamos el servicio que nos ofreces, nos ayudas a hacer todas las actividades con esto del impuesto. Para ser sincera, no sé nada de los impuestos y pagos. Es correcto, mira, dentro del servicio, de entrada ofrecemos una asesoría gratuita básica para responder preguntas como las que estamos respondiendo ahorita, ¿no? Una vez que contratas el servicio, hacemos algo que se llama onboarding. En ese onboarding te enseñamos, revisamos tres cosas. Una, tu situación fiscal, ver cómo estás, que no tengas adeudos, que esté todo listo para presentar tus impuestos. Segunda, te damos un tour por la plataforma para que veas cómo se utiliza, cómo, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Pero tercera y más importante, resolvemos dudas muy puntuales con casos prácticos. Tenemos como 15, perdón, como 30 minutos a 45 minutos para resolver esas dudas, ¿no? De ahí, prácticamente es como si contrataras un servicio contable. La plataforma es un apoyo para que tú veas un poquito lo que dice el SAT y también lo que hacemos nosotros y en un lugar donde puedes verlo desde tu celular, tablet, computadora, donde sea. Pero toda la parte de la contabilidad la hacemos nosotros. Los cálculos los hacemos nosotros, las declaraciones las hacemos nosotros. Obviamente hay cosas que no puedes delegar, que si tienes que hacer tú, pues por tener un negocio son inherentes, como hacer tus facturas de ventas. Oye, ¿te podemos asesorar para que sepas cómo hacer facturas? Claro, pero no las podemos hacer por ti. Lo mismo, cuando tienes gastos, pues tienes que pedir factura a tus proveedores, pero pues es cuestión de nomás pedirla ahí cuando lo hagas, ¿no? Y te van a dar las instrucciones de cómo generarla, pero no las podemos hacer nosotros por ti. Esas son cosas que pues no puedes delegar en un servicio como el de GCI. Claro, a un contador tradicional como nosotros que tenemos otro despacho, pudieras delegarlo, sí, pero los costos van a ser mucho más diferentes. No va a ser 500 pesos pasiva, posiblemente van a ser 3,000, 4,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, GSI es un servicio que sirve para cuando vamos empezando, que todo sea más económico, pero pues no podemos dejar de dar este cumplimiento a los impuestos porque nos van a multar y va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, pero eventualmente cuando creces,
Por ejemplo, este chico que les digo de las devoluciones de IVA, cuando apenas iba empezando estaba con nosotros en GCI. Cuando llegó un punto que ya necesitaba algo más robusto para poder pedir las devoluciones de IVA, migró al servicio que tenemos en el despacho, que es un servicio más caro. Pero a ver, con las puras devoluciones se paga el servicio solo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema. Pero bueno, chicos, nuevamente les reitero, si quieren platicar más, si hay alguna duda que tuvieron que no pudieron ponerla por el poco tiempo que tuvimos, métanse a nuestra página web, agenden una llamada con nosotros para poder platicar más al respecto. Sin embargo, se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo el haber estado en esta conferencia. Yo sé que son temas tediosos, son temas complicados, a veces que nadie nos gusta escuchar, ¿no? El contador tiene esta mala suerte de que es una profesión para pagarle al demonio, de cierta forma, ¿no? O sea, nos pagas para saber cuánto tienes que pagarle al gobierno, pero pues es un mal necesario, ¿no? Porque a veces, como les digo, sale más caro el no cumplir que el cumplir bien asesorado. Pero bueno, chicos, les reitero, aquí están nuestros medios de contacto. Igual cualquier cosa se pueden comunicar al equipo de Big Global Pro para que les pasen nuestro contacto, nuestra página de internet de información y cualquier cosa estamos al pendiente, ¿eh? No les deseo más que un éxito en todos sus emprendimientos, en sus negocios y espero estarlos viendo próximamente. ¿Vale? Bye bye.